.1 Radio. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia En Mi Trabajo, Hablando con Datos, un espacio donde se investiga y analiza las condiciones de cada una de las situaciones que se presentan diariamente en nuestro entorno laboral, con temas de procesamiento de datos, cambio tecnológico, liderazgo, gestión y salud organizacional. Junto a Diego Quiroz, especialista en recursos humanos, y la comunicadora Gaudí Castillo. En Mi Trabajo, Hablando con Datos, por CRC 89.1 Radio. Buenos días, vea cómo arranqué, Gabriel, de una vez. Buenas tardes a todos, un gusto. Un sábado más acá en este espacio radial en CRC 89.1 con nuestro programa En Mi Trabajo. Un sábado bonito, un sábado que estaba alguito frío, pero bonito. Estábamos conversando ahora con el invitado que tenemos hoy, a don Gabriel Espinosa, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Gabriel, por sacar un ratito de su sábado para conversar sobre un tema que es bien interesante y bien actual porque ya les vamos a comentar lo que nos ocurrió con la documentación que estábamos revisando y que terminamos de revisar el día de hoy. Para nosotros acá en Mi Trabajo, Hablando con Datos, es todo un gusto contar con su participación, agradecerle también la disposición que tuvo para efectos de las reuniones que tuvimos previo a esto, y tanto usted como su representada por apoyarnos en este espacio radial, que es un espacio radial diseñado para brindar algún tipo de soluciones laborales. Nos orientamos de manera bien fuerte hacia la educación, con todo el respeto de la palabra, ¿verdad? Hacia brindar herramientas a las personas que se ubican en sus respectivos espacios laborales, indistintamente de la naturaleza de sus trabajos, indistintamente de su nivel socioacadémico, socioprofesional también. Nos interesa a nosotros brindar y aportar en esta línea. Bienvenido entonces, Gabriel. Muchísimas gracias por estar acá. No, muchísimas gracias a usted, Diego. Primero que nada, buenas tardes también a todos los radioescuchas. Para nosotros no es nada más ni nada menos que un gusto, un placer estar aquí y poniendo nuestro granito de arena, ¿verdad? Para conversar un poquito sobre bueno, un tema que se las trae sin duda alguna y que bueno, ya vamos a ver por qué me refiero a ese aspecto. Sí, ¿verdad? Ok, hoy vamos a desarrollar, bueno, lo primero, vamos a contarles un poco quién es Gabriel Espinosa. Probablemente quienes nos escuchan y quienes nos ven a través de redes sociales, algunos ya le conozcan por su trayectoria, pero les voy a leer una breve síntesis de su trayectoria profesional, posteriormente al tema que vamos a tratar.
el día de hoy. Gabriel Espinosa es máster en asesoría jurídica de empresas, se ha centrado en temas de derecho laboral, tanto judiciales como extrajudiciales, destaca su experiencia en materia procesal, consultoría, conciliaciones, auditorías laborales, seguridad social, prevención de riesgos laborales, es miembro del bufete y estudio jurídico Carro y Asociados. El día de hoy vamos a desarrollar el tema Proyecto de Ley para prevenir y sancionar el acoso laboral en Costa Rica, consideraciones en cuanto a su potencial alcance. Entonces ahora sí, ya podemos hablar de un tema que definitivamente se las trae, es un tema pues que se ha venido trabajando hace muchísimo tiempo en Costa Rica con diferentes proyectos. El año anterior fue que salió el texto, el expediente 20873, ¿cierto? Que Correcto. Fue el último que se venía trabajando, y hablábamos un poco de la particularidad del tema de hoy, porque justo ayer Gabriel me remite el documento y me dice el 13 de septiembre salió o está, vamos a ver, en la sesión 17, ¿verdad? Uh-huh. Sí, esa fecha del 13 de septiembre sin duda está mal. Sí, Entendemos sí. Que fue la semana pasada, pero la fecha que le pusieron aquí sin duda es errónea. No, sale, sí, ya de ahí salió sí. mal. Rige a partir de su publicación, entonces ahí lo corrigen en la Gaceta. Salió un texto actualizado del expediente 20873, que es un texto un poquito más legible, más digerible en cuanto a la ley de acoso laboral. Invitamos a Gabriel, por supuesto, porque como todos ustedes saben, el alcance, yo soy profesional en psicología y mi especialidad es en recursos humanos. No soy abogado, y por eso cuando hablamos de un tema de este tipo y cuando tenemos que ver con temas de acoso laboral, nosotros los profesionales en ciencias sociales tenemos un alcance, y ese alcance debe respetarse. Eso es una premisa muy importante, no meternos en el charco del otro, no porque no se deba, sino porque no tenemos la capacidad de hacerlo, y eso hay que ser, vamos a ver, hay que ser realistas, porque uno podría decir que hay que ser humildes, hay que ser realistas, cada quien con su profesión y cada quien con su abordaje. Gabriel es especialista en la materia, en materia laboral, es obviamente abogado de profesión, y siempre es importante tener esa perspectiva. Lo que nos corresponde hoy, o la forma en la que vamos a abordar la temática hoy, y lo conversamos así con Gabriel, y con su permiso, vamos a hablar sobre algunos elementos que contiene la ley, algunos elementos que contiene el proyecto de ley, que todavía no es ley, esperamos que sea, y es parte también de lo que vamos a discutir, y vamos a mencionar algunos elementos base que regularmente no tenemos tan presentes en cuanto a la caracterización del acoso, cuáles son conductas de acoso, dónde puede ser que ocurra o dónde no, que son elementos educativos esenciales que requerimos en las organizaciones, y nosotros como funcionarios de cualquier o como trabajadores en cualquier ámbito tendríamos que tenerlo presente. Para arrancar, un saludo a David Castro, que reporta sintonía, un saludo hacia mi cuñado en La Fortuna, un saludo a Ingrid Naranjo, que trabaja este tema también, y que menciona que es bueno observar otra mirada de este tema que nos ha sido de interés a quienes hemos realizado aportes en estos textos sustitutivos. Un cordial saludo a Laura Valverde, que también reporta sintonía. Vamos a pasar primero a la primera sección, porque son 55 minutos muy cortos. Ya nos echamos 6, Gabriel, sí, para que vea usted el reloj. Entonces, vamos a ir a Ojo al Dato directamente. En mi trabajo, esto es Ojo al Dato, donde mejoramos las experiencias laborales. En esta sección de Ojo al Dato, lo que vamos a hablar, o vamos a hacer referencia a algunos datos particulares sobre la temática que nosotros estamos trabajando. En estos datos particulares vamos a hacer mención, y este dato le vamos a dar obviamente la autoría, no, la compilación que hizo Gabriel. Yo le solicité a Gabriel cuando estábamos en el proceso de desarrollo de esta propuesta para el día de hoy, y hablamos de los diferentes casos que se han desarrollado. Confirma o plantea Gabriel Gabriel compila y nos brinda la siguiente información del año 2010 a la fecha, con base en los datos del Poder Judicial. Un total de 523 sentencias sobre el tema de acoso laboral se han dado. Ese número corresponde a las sentencias de Sala Segunda de la Corte Suprema, que es el máximo órgano ordinario en materia laboral. Sobre esto, Gabriel, específicamente, y para que nos explique a los que no somos del área profesional en la cual usted se especializó,
cómo funciona el tema de las salas, para tener claro cuáles son los niveles y cuando referimos al dato específico de que esta sala, estas sentencias corresponden a sala segunda, ¿cuál es esa instancia, por favor? Sí, claro. Vamos a ver. Hay que tener presente que dentro del Poder Judicial y dependiendo de las ramas del derecho que se resuelvan, existen entonces diferentes tribunales que son por su propia naturaleza especializados. Existen tribunales que resuelven sobre materia laboral, existen tribunales que resuelven sobre materia civil, sobre materia comercial, sobre materia contenciosa administrativa y así sucesivamente unos cuantos más, ¿verdad? Es importante destacar además que el sistema jurídico costarricense no se queda con la idea de que los conflictos que llegan a ventilarse a estos distintos tribunales tienen que ser resueltos en una única instancia, esto es, por un único juzgado, sino que existe la posibilidad de que una vez resuelto este conflicto por el primer juzgado que tiene conocimiento de existe la posibilidad de que las partes escalen el conflicto a tribunales superiores, usualmente tribunales que se conforman por más de un juez, es decir, tribunales colegiados en distintas instancias. Tenemos instancias de apelación y tenemos precisamente instancias de lo que nosotros llamamos casación, que son usualmente las salas que conforman la Corte Suprema de Justicia y que usualmente conocemos como la sala primera, la sala segunda, la sala tercera y finalmente la sala constitucional, que esta, por supuesto, es un tema aparte, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, para llegar a responder entonces la pregunta inicial, pues en materia laboral, estos casos de acoso laboral son resueltos en esta instancia superior, es decir, primero resuelve un juzgado de primera instancia que llamamos y finalmente resuelven entonces, conociendo este mismo caso, los magistrados de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en lo que se refiere específicamente a la materia laboral, ¿verdad? Ahí habrán también casos y los encontraremos de acoso laboral también en la instancia de la Sala Constitucional, ¿verdad? Porque las personas sienten que cuando sienten violentados sus derechos fundamentales, pues pueden acudir a esta vía también y encontraremos particularmente también casos de acoso laboral en los juzgados contenciosos administrativos. Estos son obviamente los que conocen los conflictos que versan entre nosotros los administrados y el Estado. Y particularmente en ese caso concreto se refiere a los casos de acoso laboral denunciados obviamente por funcionarios públicos en contra de su patrono o en contra de personas dentro de la organización, que en este caso la entendemos como la estatal, ¿verdad? Pero entonces, básicamente, para resumir un poquito lo que comentábamos, ese dato que dabas vos se refiere única y exclusivamente a los casos que ha resuelto la Sala Segunda sobre el tema del acoso laboral, ¿verdad? Específicamente en lo que a nosotros hoy interesa, ¿verdad? Que es la materia laboral ordinaria, dejando eso sí de lado los reclamos que se hayan dado en la Sala Constitucional o desde el lado del sector público en los tribunales de lo contencioso administrativo. O sea, podríamos hablar de que este es un número bajo en función de lo que podría darse en el contexto general para sí, poder correcto. Entenderlo bien, porque si hablamos de 523 bueno, a mí me suena alto igual, son 523 sentencias. Uh-huh. Ahora, para llegar a 523 sentencias no conocería yo la proporción, pero sí deben haber un volumen importante de casos no sentenciados que se encuentran en proceso y que igual han tenido algún alcance. ¿Cuál es el tiempo? Y esto es una pregunta que a los tobillos va directamente, pero no se la pregunté antes, no conversamos. Regularmente una sentencia de este tipo, ¿cuánto tiempo tarda en llegar a ser sentencia? Bueno, esa es una muy, muy buena pregunta y realmente aquí voy a responder como usualmente respondemos los abogados, depende, ¿verdad? Depende. La mejor respuesta. Sí. En realidad, vamos a ver. Pongámoslo, tal vez para clarificar. En términos aproximados, actualmente con la entrada en vigencia de la reforma procesal laboral, podríamos estar hablando de que un caso relativamente sencillo, ¿verdad? Para utilizar algún tipo de término, puede estar durando tal vez 1 año y medio, 2 años en resolverse. Si ya el caso se complica un poquito más, ¿verdad? Si tiene muchísima prueba, los argumentos que se utilizan son sumamente complejos, pues sin duda ese tiempo puede elevarse.
pero para poner un número así aproximado, yo entendería que entre 1 año y medio, 2 años es lo que estamos durando para tener ya un proceso finalizado, o sea que no es nada corto. No, y el tema a nivel funcional, que es parte de lo que vamos a hablar en la siguiente sección, todavía no en esta, pero sí hago la breve introducción a nivel funcional, porque una cosa vamos a ver, la parte legal tiene su orden, y nuestras instancias tendrán sus tiempos en función de la capacidad de respuesta que tengan y la capacidad de personal que exista para poder atender este tipo de situaciones, que siempre es corto, porque indistintamente del volumen siempre es corto. Pero en ese tiempo para llegar ahí, ya me paso del lado de mi charco, ¿verdad? El nivel, vamos a ver, mantener a las personas durante ese tiempo, tanto las personas imputadas como quienes están colocando la denuncia, quienes son testigos, es un tema súper complicado. O sea, las variables sociales alrededor del proceso se vuelven algo complejas. Bueno, primero voy a saludar a don Francisco Javier Abajo Olivares. Él es un español que radica en Argentina, que tuve la posibilidad de conocer el año tras anterior. Le extiendo un cordial abrazo a Javier, que estuvo en Costa Rica, de hecho, hace un par de meses. Él plantea que es una satisfacción ver cómo empieza a visibilizarse en serio esta problemática. La aprobación el pasado mes de junio, que vos me comentabas, sobre el convenio de la OIT 190 sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo significa un inmejorable punto de partida. Cordiales saludos. También saludar a Eduard Cortés, a quien es un abogado también, a quien tuve la oportunidad de conocer en Uruguay, pero él es tico, esas son las cosas, ¿verdad? Extenderle un cordial saludo. Dice que está conectado desde Podas de Alajuela. Saludar también a Ana Leticia Umaña Ávila, que se encuentra en sintonía. Y estamos ahí. Para cerrar esta sección de ojo al dato, el otro elemento particular, para efectos y ante la ausencia de ley, que eso es una particularidad complicada, lo único que nos quedaba a nosotros, o que queda en las diferentes instituciones, es el desarrollo de reglamentos internos para poder atender ese tipo de situaciones. Haciendo una revisión, principalmente a nivel estatal, de cuáles son las instituciones que tendrían este tipo de reglamentos, y aquí no hago referencia a quienes las ponen en práctica, sino quienes las tienen, puedo mencionar 9 instituciones particulares. Puedo mencionar los nombres porque esto es público: el Poder Judicial, el Banco Central de Costa Rica, el IMAS, la Municipalidad de Belén y Escazú, UCR, Caja Costarricense y la Asamblea Legislativa. Hay varios elementos que desde los primeros proyectos de ley se planteaban como necesarios para poder desarrollar estructuras o reglamentos que permitan este proceso: conceptos generales, las distinciones conceptuales, los sistemas de prevención, las autoridades, los procesos, las valoraciones, las medidas cautelares, los tiempos, etcétera. A pesar de los principales esfuerzos, el Poder Judicial es el que tiene probablemente el reglamento más fuerte, y otros tienen parte de los reglamentos. ¿Qué tan complejo es trabajar sin ley este tipo de reglamentos, desde su experiencia, Gabriel? Bueno, yo podría aventurarme a decir que es de las cuestiones más complejas que puede toparse una persona que practica en el ámbito de las leyes, puesto que lo que hagan los patronos o lo que hagan las instituciones estatales también en su carácter de patrono, pues básicamente es como ir dando tumbos, ¿verdad?, en un cuarto oscuro. Usualmente nosotros lo que hacemos es pues agarrar las cuestiones más importantes que utilizan los tribunales para ir resolviendo, ¿verdad? Es decir, agarramos como esas pequeñas candelitas que en este cuarto oscuro nos van poniendo los tribunales y nos van diciendo, bueno, por aquí se tiene que ir resolviendo este tipo de temas. Sí. Las agarramos todas y las armamos como un rompecabezas, y eso es lo que nos da un resultado final, que puede ser, por ejemplo, una política interna, un reglamento interno, un instructivo sobre cómo llevar a cabo una investigación sobre acoso laboral. Pero en definitiva, digo que es sumamente complicado porque cuando ya llega ese primer caso, ¿verdad? Y ponemos en práctica entonces el contenido como tal de la política que elaboramos, y este caso llega finalmente a una instancia judicial, quien se va a encargar de revisar que esa política estuviera bien elaborada, con base en su leal saber y entender, pues precisamente va a ser un juzgado, ¿verdad? El juzgado va a agarrar la política que nosotros elaboramos en un principio y va a decir, mira, esto estaba bien, esto estaba mal, y en consecuencia se va a inclinar para resolver el conflicto hacia uno o hacia otro sentido, ¿verdad? Entonces, al no existir una legislación que nos dé seguridad jurídica de cómo tiene que estar elaborado una política, un reglamento, eso es lo que sucede. Pues eventualmente lo que nosotros elaboremos va a ser analizado, y ese análisis se va a realizar también con base en otros criterios, pero que nunca estuvieron plasmados
en una ley que nos dice cómo proceder, y eso realmente complica las cosas, ¿verdad? Porque entonces, de acuerdo a lo que cada patrono entienda es necesario para ir conformando su procedimiento, vamos a encontrar primero una gran variedad y distintas formas de llevar a cabo las investigaciones, no todas correctas, y en consecuencia, por más buena voluntad que hubiera tenido ese patrono en ese momento para tener un protocolo o un reglamento interno sobre cómo investigar casos de hostigamiento o de acoso laboral, al no existir como un lineamiento o pasos específicos que seguir, se corre el riesgo de que eventualmente un juzgado le diga, no, mira, este reglamento que vos formulaste estaba totalmente errado, ¿verdad? Y los reglamentos, el único sustento que ha existido hasta ahora son los diferentes proyectos de ley. Y porque, digamos, para poder establecer un paso a paso, de hecho, este documento que salió recién en el mes de septiembre, el texto sustitutivo del 20873, marca un poco la pauta. El anterior traía al revés. El anterior, el inicial, el 20873 inicial, sí traía un paso a paso un poco más detallado. Este ya es un poquito más abierto. Nos pone en una disyuntiva, ¿verdad? Porque ahí el asunto es que antes teníamos más lineamiento, era no, si este se aprobase, ahorita le hago la pregunta de qué pasaría o cuánto tardaríamos en, pero si este se aprobase, aún así no tendríamos ese lineamiento como tal. Entonces, aunque tuviésemos ley, esto que usted acaba de mencionar podría seguir ocurriendo, porque no está tan claro, sino que sigue siendo a mi parecer, porque es así, a mi parecer, bajo la parte conceptual que se desarrolla en esa línea. Vamos porque ya nos estamos metiendo en la otra sección, vamos a hacer un muy breve corte. Estamos el día de hoy con Gabriel Espinosa, quien nos acompaña del bufete y estudio jurídico Carro y Asociados. Estamos desarrollando el proyecto de ley para prevenir y sancionar el acoso laboral en Costa Rica, consideraciones en cuanto a su potencial alcance. Recordarles que el WhatsApp de CRC 891 es el 8666-8916. Nos pueden llamar a cabina también al 9050-891-891 o nos pueden escribir al WhatsApp de En Mi Trabajo 8844-2244. Ya regresamos. Estás escuchando En Mi Trabajo junto a Diego Quiroz y Gaudí Castillo por CRC 89.1 Radio. Ey, disculpe, se le cayeron esos e-coins. ¿Qué? ¿E-coins? Pero si eso es una lata. Claro, es que ahora los residuos valorizables se pueden convertir en e-coins, que son puntos canjeables por descuentos en productos y experiencias. ¿Y cómo hago para ganar e-coins? Es muy fácil. Haga su cuenta en la página ecoins.eco. No tire el dinero a la basura. Lleve sus residuos limpios, secos y separados al centro de valorización. Gane e-coins y canjeelos en el catálogo de descuentos. ¡Ah, buenísimo! Mejor separo mis residuos y aprovecho mis e-coins. Un mensaje del Gobierno de Costa Rica, Ministerio de Salud y MINAE. Somos Plus TV, lo nuevo en televisión inalámbrica con nuevos canales y la mejor señal que no se afecta con la lluvia. Somos Plus porque somos más. ¿Qué esperas para suscribirte y aprovechar nuestras ofertas especiales? Plus TV, el plus que te mereces. Suscríbete 47002222. En Mi Trabajo presentamos la sección Ligeramente Hablando. Continuamos. Para quienes recién se están incorporando, estamos tratando el tema proyecto de ley para prevenir y sancionar el acoso laboral en Costa Rica, consideraciones en cuanto a su potencial alcance, y contamos con la presencia de don Gabriel Espinosa, es miembro del bufete jurídico Carro y Asociados. Ahora sí, vamos a ver la carnita que llaman de la temática. Sobre el texto sustitutivo 20873, lo principal y con lo que vamos a arrancar: para efectos de esta ley se entenderá por acoso laboral toda conducta, sea por acción o omisión reiterada y demostrable, ejercida sobre una persona trabajadora por parte de un patrono, jefatura inmediata o mediata, un compañero de trabajo, un subalterno, dirigida a difundir miedo, intimidación, hostilidad, humillación, que afecte o cause perjuicio o inducir la renuncia de la persona trabajadora. Qué interesante aquí, Gabriel, parte de los temas que del lado nuestro nos preocupa mucho es la interpretación de este tipo de definiciones, porque cuando hablamos de una persona trabajadora que infunde miedo, intimida,
es hostil u humilla, a nivel legal ustedes, ¿cómo trabajan la operacionalización de este tipo de conceptos? Sí, es realmente una cuestión digna de tener en consideración, ¿verdad? Este tipo de definiciones así abiertas, y para eso, vamos a ver, el proyecto realiza, pues, lo que entiendo yo, un ejercicio de hacer una definición amplia, ¿verdad?, de lo que podemos entender por acoso laboral, para posteriormente ir tratando de especificarla mediante artículos posteriores, ¿verdad? Es interesante este tipo de fórmula utilizada por los legisladores, en el sentido de que le tira al campo de los operadores jurídicos, es decir, tanto nosotros los abogados y abogadas como los jueces y juezas, ¿verdad?, que resuelven los casos, la labor de tener que desarrollar ya, ¿verdad?, específicamente a través de casos concretos, bueno, que vamos a entender por cada uno de estos conceptos, porque claramente son indeterminados. Podrá existir tal vez una definición en la Real Academia Española, ¿verdad?, de lo que se entiende por miedo, de lo que se entiende por intimidar, de lo que se entiende por humillar, pero, ¿verdad?, será la labor nuestra acoplar esas definiciones a situaciones que suceden en la práctica, que suceden en el día a día, y que son denunciadas por aquí y por allá como cuestiones de acoso laboral. Labor que no es para nada sencilla, ¿verdad? No, porque vamos a ver, obviamente les están colocando, porque era un poco lo que usted mencionaba anteriormente en la sección de Ojo al Dato, donde hacemos referencia a que el documento base para poder determinar la presencia o no de una situación de acoso en el trabajo, es básicamente, o a como estamos hoy día, es básicamente los diferentes reglamentos que desarrollan las instituciones. Estos reglamentos van a tener sus respectivas definiciones porque así se solicita, o así por lo menos se establecía en el proyecto anterior, y ahora en este simplificado pues más o menos da la misma línea, pero sigue siendo un tema conceptual de fondo bastante complejo. Es muy difícil desde el punto de vista nuestro también, que trabajamos en la parte conductual organizacional, llegar a definir este tipo de conductas como tales, porque depende mucho de la interpretación de los sujetos. Otro detalle particular que me interesa montones hacer de conocimiento y discutir, hacer referencia a los lugares donde puede presentarse la situación de acoso. Se maneja particularmente, y uno dice, pucha, acoso laboral como tal, entonces tiene que ser en el trabajo, pero resulta que aún así, perdón, el lugar de trabajo podría uno pensar que es específicamente en la oficina. Y ojo, que este proyecto plantea que el acoso laboral podría realizarse en el lugar de trabajo, incluyendo la modalidad de teletrabajo, que eso es muy interesante. Es decir, no se nos sale del ámbito de acción, espacios públicos y privados mientras sea en el trabajo, lugares donde el trabajador o trabajadora toma su descanso. O sea, particularmente tiene un alcance general, y eso nos ayuda a montones también a comprender que definitivamente no es solo el hecho de que uno diga, bueno, solo si en mi oficina ocurre, pero resulta que si lo hacen fuera es bien complejo, y sigue instalaciones sanitarias o de aseo, vestuarios, en los desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales relacionadas con el trabajo. Es decir, si vamos de viaje y ocurre una situación particular, en esa situación particular también aplica en las comunicaciones, en el alojamiento, etcétera, en los patronos domicilio, en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo. Ese me llamó mucho la atención. ¿Cómo hacemos? Porque ahora yo le lancé una pregunta algo comprometedora, que es muy difícil de estimar y que tiene que ver con los tiempos que se dura resolviendo esto. Ahora, si nos salimos del ámbito directo del trabajo, me refiero al ámbito directo a la oficina que compartimos, y tenemos que analizar, y le voy a poner un ejemplo de los que me parece más difícil a mí, en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo. Eso ocurre, obviamente, son trayectos que son fuera del ámbito laboral. ¿Cómo hago yo? ¿O cuál es el alcance que podríamos tener? ¿Dónde están mis testigos? ¿O dónde pruebo yo que eso ocurre en ese contexto? Bueno, esa es justamente una de las dificultades que plantea el proceso de investigación en este tipo de casos, ¿verdad? ¿Cómo logra la persona denunciante, o en su caso, cómo logra la persona denunciada, ¿verdad?, llevar los elementos de prueba que sean lo suficientemente fuertes como para demostrar sus argumentos, ¿verdad? Y es aquí donde yo creo que este tipo de ejercicio en el que ponemos, bueno, el acoso laboral se puede dar en estos lugares, pues es muy loable, sin duda alguna. Es decir, ya el legislador de entrada nos dice, mire, a pesar de que esto se llama acoso laboral, es cierto que las conductas pueden existir en otros ámbitos, ¿verdad? Ciertamente relacionados con el trabajo, pero fuera del centro como espacio físico reconocido, ¿verdad? Pero conlleva esta otra dificultad. Bueno, si yo estaba en el trayecto del domicilio al lugar de trabajo y sucedió alguna conducta que
podemos incluir dentro de la definición general, ¿cómo demostrarlo? Eso es realmente complicado y pone en una posición a veces incluso de imposible de poder demostrar sus argumentos a la persona que presenta la denuncia. Una cuestión particularmente sensible en el tema del acoso laboral, porque hemos visto cómo el desarrollo de la figura en nuestros tribunales de trabajo siempre nos lleva a una conclusión clásica, y es que la persona que denuncia acoso laboral tiene que llevar los elementos de prueba para demostrarlo, ¿verdad? Y eso es algo que hubo un cambio casi de 180 grados entre el primer proyecto que habíamos analizado y ¿verdad? Porque el primero señalaba que se aplicaba similar a lo que conocemos en los casos de hostigamiento sexual, aplicaba el principio pro víctima, ¿verdad? Donde hay una cuestión ahí con las cargas de la prueba interesante, y este otro texto sustitutivo ya lo deja por fuera, pareciendo llevarnos entonces a que se acoge la tesis que actualmente sostienen nuestros tribunales, es que si usted denuncia, tiene que demostrar qué es lo que está argumentando. Voy a necesitar entonces de un abogado, básicamente, para poder construir mi caso. Efectivamente. ¿Qué pasaría? Y ahora ya es una perspectiva muy que piensa Gabriel principalmente en situaciones en las cuales yo no tengo ese recurso. Yo sé que el Estado me los da, porque en la parte privada, digamos, en el mismo texto sustitutivo, nos indica que el Ministerio de Trabajo es esa figura. Yo entiendo eso y probablemente usted como buen abogado me hubiera dicho, no, el Ministerio de Trabajo. Pero ya si entramos en un principio de realidad, porque el principio de realidad es que el Ministerio de Trabajo es un muy buen ministerio. Aquí no le voy a tirar al Ministerio de Trabajo, vamos a ver, existe. Somos un país que tiene el Ministerio de Trabajo y que su ejercicio es respetado, es correcto, y me parece a mí que es técnicamente bueno. Lo único es que temporalmente no es el ideal, porque las situaciones, o por lo menos las experiencias que he tenido yo en otro tipo de casos, bueno, sí tenían que ver con acoso laboral ahora también, pero en otro tipo de casos también, con la presencia del ministerio, por su capacidad de respuesta y todo el asunto, es terrible. O sea, uno pone la denuncia y nosotros, en el caso particular, tengo dos casos particulares. En la primera denuncia que le comentaba ahora a Gabriel fuera de micrófonos, duraron 4 meses en llegar y 8 meses en dar luz de vida después de esos 4, o sea, tomaron un año. Sostener eso en el tiempo es complicado. Ahora, si el proyecto nos dice que nosotros tenemos que construir la prueba, tendríamos que necesitar, para que sea ágil para construirlo, porque después caemos de nuevo al sistema jurídico normal, digamos, donde nos tomaría otro año. ¿Qué opina usted en torno a este planteamiento y la posibilidad que tendrían aquellos que son más susceptibles, que regularmente no son las jefaturas, a ser proclives a acoso laboral? Bueno, es que vea qué interesante. Es cierto, vamos a ver, aquí el proyecto de ley involucra activamente al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? En su rol de fiscalizador y principalmente, ¿verdad? Al Departamento de la Inspección de Trabajo, lo cual no deja de ser un acierto desde esa perspectiva, ¿verdad? Pero la involucra en los casos en los que el patrono no tiene un procedimiento establecido, ¿verdad? Es decir, esa potestad de investigación, y probablemente aquí me aventuro a decir también en su rol de asesoría a la persona que presentó la denuncia, ¿verdad? Se activa cuando el patrono como tal no tiene un procedimiento interno de investigación. Cuando sí lo tiene, ¿verdad? El rol del ministerio es decirle al patrono, bueno, inícieme usted este procedimiento concreto, ¿verdad? Entonces, aquí primero la intervención del ministerio entonces ya queda limitada a ese aspecto, ¿verdad? Entonces, por ahí la persona que presenta la denuncia tal vez no encuentre el amparo que estaba buscando en el Ministerio de Trabajo, porque su rol será el de decirle nada más al patrono, inícieme el procedimiento que yo sé que usted tiene. Va para allá. Va de vuelta. Si no lo tenemos, entonces exacto. ¿dónde entra el...? Y entonces, ahí sí, si de acuerdo a lo que viene señalando el proyecto de ley, que dicho sea de paso es muy similar a lo que está establecido hoy actualmente en el manual de procedimientos de la Inspección de Trabajo, ¿verdad? Si el patrono no tiene un procedimiento interno, ahí sí, activamente el ministerio es el que hace la investigación, ¿verdad? Y entonces esa construcción jurídica involucra también encontrar las pruebas de lo que se está denunciando, y esa faceta, esa facultad la tiene, por supuesto, la persona que se esté encargando de la investigación correspondiente. Pero sin duda ya sabemos que esto tropieza con nuestra realidad, en el sentido de que la escasez de recursos implica también un retraso importante en el conocimiento y resolución de estos conflictos, como bien lo señalaba usted, ¿verdad? Entonces, evidentemente, la persona que presenta la denuncia va a tener que esperar una cantidad de tiempo tal vez importante para verla resuelta, ¿verdad? Y eso
bien que mal, a lo que nos lleva es a la judiciación del conflicto, porque entonces la persona no va a querer ir al ministerio porque sabe que ahí van a durar mucho resolviéndolo y tal vez opte por iniciar de una sola vez con el proceso judicial como tal, ¿verdad? Entonces... Pero igual entramos a la misma velocidad del sistema, es decir, agilizamos una parte, porque es la construcción del caso, porque tenemos al profesional que nos acompaña y la construcción de la prueba y todo el asunto, pero caemos al mismo sistema, entonces nos puede tomar el mismo tiempo. Aquí se habla de medidas protectoras. Primero saludar a Esteban Bonilla, que nos acompaña y nos pone el siguiente comentario. Una de las cosas más importantes que creo que debería tener la ley es la obligación de que el testigo que ofrece la parte denunciante tiene que ir obligado a la audiencia en recepción de la prueba, porque la carta de la prueba le toca a la parte más débil y sobre todo por la dinámica del acoso. ¿Cómo lo ve? Bueno, esa es una muy buena observación. Sin duda el proyecto de ley no lo maneja de esa manera. Vamos a ver, las partes que ofrecen la prueba, en este caso la testimonial, son usualmente las obligadas a que esa persona llegue a esta instancia. Lo que pasa es que aquí también tenemos que determinar en qué medida vamos a hacer esto obligatorio, porque recordemos que tenemos aquí básicamente 3 instancias para conocer este tipo de casos. Estará el procedimiento interno, ¿verdad? Llevado a cabo donde esté determinado patrono, ¿verdad? Estará el procedimiento en el Ministerio de Trabajo también, y estará finalmente el procedimiento en el sistema judicial, donde ahí sí existe la potestad de los juzgados correspondientes de obligar a los testigos a presentarse de ser el caso. Pero no deja de ser una muy buena observación. Habrá que ver en qué medida pues la ley puede formular o plantear esta cuestión para los otros 2 tipos de procesos, ¿verdad? Que son los administrativos y los internos en el patrón. De hecho, Laura Valverde nos comenta, por eso mucha gente no acusa por el tiempo que tardan en resolver. Y definitivamente, yo coincido en extenderle un cordial saludo a Laura y gracias por estar en sintonía. Sí es muy complejo por parte, vamos a ver, a lo interno, que nos corresponde a nosotros no ver la parte legal, sino la parte de gestión conductual dentro de la organización, la identificación de indicadores asociados a acoso laboral, que son argumentos o elementos que son necesarios como construcción de la prueba. Eso toma tiempo y además genera una situación ambiental compleja, porque obviamente hay una denuncia y un denunciado, y si a nivel país es complicado hacer cosas porque todos nos conocemos, ahora a nivel oficina es todavía más complicado. Si la situación se extiende en el tiempo y se vuelve compleja de sostener a nivel social, regularmente los casos también se van cayendo. Usted ahora habló de un promedio no, primero me respondió como muy buen abogado y me dijo, bueno, depende del caso, pero luego lanzó un quizá, que es un quizá que encajan algunos, hablamos de 1 año, 1 año y medio por caso. Esto sin contar la vía anterior, porque usted habló de los 3, ¿verdad? Los 3 elementos. La vía anterior puede tomar todavía más tiempo, porque igual, y luego los testigos tienen que sostenerse. Yo he sido testigo en este tipo de casos, y regularmente el patrono, y aquí voy a contar una breve experiencia sin nombres ni apellidos, pero el patrono lo insta a uno como testigo a no continuar con el proceso y tratar de arreglarlo verbalmente, como uno dice, por fuera, porque hay un tema de imagen de fondo. Es decir, ningún patrono estaría dispuesto a ser un sujeto, estaría dispuesto a albergar una situación de este tipo, aunque en teoría el patrono no es el responsable. Y digo en teoría porque no necesariamente a nivel de estructuras organizacionales hay controles que lo pueden prevenir, ¿cierto? Que eso es algo que vamos a tirar en la siguiente edición y no lo vamos a quemar ahora, como dicen popularmente. Aún así, estas temporalidades, ¿usted cree que teniendo ley logremos reducir de alguna manera los tiempos que ahorita están estipulados todavía muchísimo más extensos, porque estamos en una posición todavía más incómoda? Estamos en la posición de que yo lo hago si me parece bien, no es obligatorio, y adicionalmente si no lo tengo, tengo que construirlo, y si no voy al Ministerio de Trabajo. ¿Cómo lo ve? Vea qué interesante. Yo creo que el proyecto de ley sin duda trata de abordar esa situación tal vez un poquito más clara desde el punto de vista judicial, no tanto así desde el punto de vista de la sede administrativa. Por ejemplo, el artículo 28, yo le doy una lectura tal vez que no sea la que uno puede entender con una primera leída rápida. Vea, el inspector de trabajo, recibida una denuncia por acoso laboral, debe iniciar de inmediato la investigación del caso con la realización de la visita respectiva al lugar de trabajo. Ese concepto de inmediato me da a mí a pensar de que ya los casos o las denuncias de acoso laboral van a tener cierta prioridad
por lo menos sobre otro tipo de denuncias que tal vez también tengan su peso, tengan su relevancia, pero el proyecto de ley ya nos dice, inspector de trabajo, usted recibió una denuncia de acoso laboral y de inmediato deje lo que está haciendo. Eso parece ser lo que da a entender, o por lo menos lo que yo puedo interpretar de la frase debe iniciar de inmediato la investigación del caso, ¿verdad? De alguna forma diciéndole al Departamento de Inspección de Trabajo, mire que esto, de acuerdo a lo que estamos estableciendo en esta nueva ley, si es que se llegara a aprobar en su momento, debe tener prioridad, ¿verdad? Parece ser eso lo que yo interpreto de este tema. Y posteriormente, este mismo proyecto de ley justamente tiene en el capítulo 7 un procedimiento en vía judicial, donde me parece a mí también, nuevamente, aquí estoy interpretando algo que todavía no es ley, donde dice: toda demanda por acoso laboral se tramitará mediante un proceso sumarísimo en la jurisdicción laboral. Es decir, parece ser que adicionalmente a las reformas que tuvimos valga la redundancia, con la reforma procesal laboral a nivel de tipos de procesos, este proyecto de ley busca implementar uno nuevo, específico, ¿verdad? Por favor, nos aclara un poquito el sumarísimo. Sí, bueno, nosotros usualmente utilizamos el concepto sumarísimo para describir procesos judiciales con plazos muchísimo más cortos que los procesos judiciales ordinarios. Es decir, este es un proceso en el que tanto el juez como las partes tienen que saber que se resuelve en principio, vamos a ver, esto es en principio muchísimo más rápido, porque los tiempos de actuación de cada parte son reducidos. Entonces se supone que es algo relámpago, se supone que el juzgado de trabajo en este caso recibe una denuncia por acoso laboral y lo va a tener que resolver de acuerdo a los tiempos que establece el proyecto de ley muchísimo más rápido que un juicio común y corriente que llamamos de naturaleza ordinaria, ¿verdad? Que los plazos son muchísimo más largos. Lo que pasa es que en la práctica hemos visto que esto no es así. La ley puede establecer plazos muy cortos. De hecho, ya el código antes de la reforma procesal laboral en algunos casos establecía plazos muy cortos. La reforma procesal laboral establece plazos sumamente cortos también para algunas actuaciones, y aún así la mora judicial sigue siendo importante, ¿verdad? Y ojo que usted está hablando, vamos a ver, el primer dato que teníamos y que comentábamos sobre el tema de las sentencias a nivel de sala segunda, hablamos de 523. Si tomamos eso como referencia y lo prospectamos y decimos, bueno, eso fue a la fecha, digamos, del 2010 a la fecha, estamos 523 en 9 años. Estamos hablando que es un volumen importante de casos anuales. Si esto se llegara a aprobar, obviamente el volumen, porque ya es un tema que se viene trabajando hace tiempo, tanto a nivel nacional como internacional, y es una necesidad tener una legislación a este nivel. Pero si hablamos de velocidad, incrementamos el número de casos, pero no se está incrementando la estructura nuestra para poder recibirlos. Entonces, por más que la ley diga, ya eso es algo que yo pienso y usted me corrige si me equivoco, la ley puede decir misa, pero en el momento en el que la ley plantee este tipo de urgencia, pero no tengo la capacidad física para responder, pues vamos a seguir en lo mismo. O sea, ¿estaríamos incumpliendo entonces con lo que la ley plantea? Sí, vamos a ver, en términos muy sencillos, si esta ley crea nuevas obligaciones, o por lo menos desde un punto de vista ya normativo legal, crea obligaciones para el Ministerio de Trabajo o crea nuevos tipos de procesos judiciales para el Poder Judicial, y se carece de los recursos, tanto humanos como financieros, para lograr darle un real contenido material a este nuevo tipo de obligaciones, pues sí, vamos a incurrir en lo que nos ha pasado hasta este momento. Estructuramos una legislación que busca ser ágil en temas de procesos judiciales, pero a la larga de unos cuantos años vemos que esos mismos plazos que nosotros establecíamos en la ley y que se supone iban a ser la salvación para la resolución de los casos y la mora judicial, etcétera, etcétera, no resultaron de esa manera. O sea, el problema va más allá de lo que se plantea la ley. Es un problema estructural que no se logra resolver poniendo en la ley que tiene que haber plazos más cortos. Decirlo no resuelve nada. Exactamente. Además, vea qué interesante. Francisco Javier nos dice de nuevo, nos comenta, debería el Ministerio de Trabajo formar y capacitar a los inspectores de trabajo en esta problemática. Y Esteban pone un comentario inmediatamente después, Esteban Bonilla, y dice, lo más importante es cómo hacemos. Si en Costa Rica tenemos inspectores laborales que no necesariamente son abogados. O sea, pones a una persona sin conocimientos jurídicos de fondo a resolver en vía administrativa una problemática tan grande como es el acoso, y muy probablemente la mayoría de ellos no conozca la dinámica del acoso. ¿Deberíamos ser abogados quienes vamos a hacer ese tipo de inspecciones? Bueno, yo pensaría que tiene que haber una formación, ¿verdad?, en leyes para aplicar justamente este tipo de normativa, ¿verdad? Es realmente tal vez
incluso improductivo el hecho de que nosotros pongamos a personas a resolver y a interpretar las leyes si no tienen la formación para esto. Entonces sí, lógicamente yo de la idea de la que partiría es que sí, las personas inspectoras deberían tener formación en derecho, ¿verdad? Sí. Ahora, lo que sí es cierto, y esto no hay que dejarlo de lado, es que el ministerio realiza sus esfuerzos para capacitar al cuerpo de inspectores y inspectoras que tienen, ¿verdad?, en determinados temas, porque la labor que ellos realizan no es para nada sencilla. Y además, desconozco ahorita el número actual de inspectores que conforman el departamento, digamos, a nivel país, pero ciertamente en comparación con el número de empresas que existe es bastante reducido, ¿verdad? O sea, entonces ese ratio entre inspector y empresa que tiene que fiscalizar, ¿verdad? Es precisamente causa este efecto negativo en el tema del atraso del conocimiento de los casos. Nos consulta Francisco Javier abajo si usted conoce cuál ha sido el criterio general de la Sala Segunda para el tema de las sentencias. Sí, vamos a ver, yo aquí parto de la idea que comentaba hace algunos minutos. La tesis jurisprudencial que ha mantenido la Sala Segunda hasta este momento es que quien denuncia acoso laboral tiene que demostrarlo. Entonces, en una gran mayoría de casos vemos que esta carga probatoria no se cumple. Es decir, la parte que argumenta que fue acosada en determinado momento laboralmente no logra traer al proceso judicial todos los elementos de prueba necesarios para que un juzgado llegue a la convicción de que sí existía el acoso laboral. Y por el otro, dejando de lado ya ese tema y ya que es meramente probatorio, al lado de lo anterior viene ya el tema sustantivo. La Sala Segunda tiene actualmente una definición de lo que es acoso laboral. Vamos a ver que es bastante compleja, bastante complicada, y eso lo que causa es que muchos de los casos que llegan a las instancias judiciales no calcen dentro de esta definición de lo que entiende la Sala Segunda como acoso laboral, y entonces en consecuencia, por más de que haya tenido la prueba, lo que quedó demostrado no es una conducta que pueda catalogarse como acoso laboral, y entonces en consecuencia ese argumento se desecha. Tal vez existía otra cosa, por ejemplo un maltrato, falta, ¿verdad?, de manejo adecuado de estrés laboral, etcétera, etcétera, cuestiones que ciertamente son negativas, pero que no califican como lo que la Sala Segunda entiende como acoso laboral. Ve qué interesante, Javier, lo que dice, una buena campaña de formación dirigida a la población en general, desarrollada desde el Ministerio de Trabajo, es fundamental. Claro, el tema de las políticas públicas en este tipo de situaciones, como bien se hizo en su momento y se ha estado tratando de hacer en los últimos años con el tema del hostigamiento sexual, principalmente vamos a ver, con la seguidilla de casos que han salido en la prensa últimamente, el tema de las políticas públicas en el sentido de darle a conocer al público en general, a los ciudadanos, qué es acoso laboral y cómo se regula y cómo se tiene que resolver, para mí también es fundamental, ¿verdad? Ya tenemos un ejercicio bastante que ha empezado a dar sus frutos, ¿verdad? Tal vez unos cuantos años después de la promulgación de la ley, que es el del hostigamiento sexual, en el sentido de que ahora sí vemos cómo efectivamente esas denuncias se materializan, algo que no sucedía hace unos cuantos años, ¿verdad? El tema ahí nada más es vamos a ver clara la diferencia entre la cuestión informativa y realmente cómo me está llegando, el canal que a veces se rompe, ¿verdad? Lanzamos información, pero realmente cómo la estoy interpretando yo, porque si no podemos entrar en una dinámica como la que se entró, con todo el respeto del mundo, al área de educación y como se ha venido trabajando antes, cuando estábamos más chicos, todos teníamos déficit atencional, ahora todos tenemos Asperger. ¿Por qué? Porque hay una mala interpretación de la información. Entonces, este proyecto sí plantea una diferenciación entre lo que es y no es acoso, que por cuestiones temporales no podemos delimitarlo porque no nos alcanza, pero esa clarificación sí. Por ejemplo, uno de los elementos principales que plantea la ley, que es claro que nosotros a nivel de gestión tenemos que regular, es el tema de que cuando el patrono me exige dentro del marco legal de lo que dice el Ministerio de Trabajo, eso no es acoso. O sea, si me exigen llegar a una hora específica, me exigen cumplir con labores, inclusive hay elementos de artículos que plantean dentro de la misma este texto sustitutivo, donde dice que se me puede solicitar tiempo extra siempre y cuando vaya en función del cumplimiento de los objetivos organizacionales. Y a veces ya siento que a nivel popular hemos perdido un poco el foco. O sea, ya me están pidiendo que me quede a las 5:01, entonces ya usted me está acosando. Hay que delimitar eso. El tema educativo es importante, pero también las redes sociales, y ahora Francisco Javier lo mencionó,
redes sociales y la parte de manejo virtual es muy complicado, ¿verdad? Porque todo es una bomba. O sea, ahora me hicieron salir a las 5:15, yo antes salía a las 5, ¡pum!, paremos calles. O sea, no funciona así. Es importante el abordaje de la temática, es importante la intervención, pero también es importante tener claro cuándo y cómo abordarlo, que eso es lo que nos quedaría para resolver el mundo en los próximos minutos. Tengo que cortar aquí porque si no nos alcanza. Vamos a ir a nuestra segunda pausa. Ya regresamos con la siguiente sección. Estamos hablando del proyecto de ley para prevenir y sancionar el acoso laboral en Costa Rica, consideraciones en cuanto a su alcance. Nos acompaña el máster Gabriel Espinosa, miembro del bufete y estudio jurídico Carro y Asociados. Ya venimos. Ya volvemos con más de En mi trabajo, junto a Diego Quirós y Gaudí Castillo, por CRC 89.1 Radio. ¡Ey! Disculpe, se le cayeron esos e-coins. ¿Qué? ¿E-coins? Pero si eso es una lata. Claro, es que ahora los residuos valorizables se pueden convertir en e-coins, que son puntos canjeables por descuentos en productos y experiencias. ¿Y cómo hago para ganar e-coins? Es muy fácil. Haga su cuenta en la página ecoins.eco. No tire el dinero a la basura. Lleve sus residuos limpios, secos y separados al centro de valorización. Gane e-coins y canjeelos en el catálogo de descuentos. ¡Ah, buenísimo! Mejor separo mis residuos y aprovecho mis e-coins. Un mensaje del Gobierno de Costa Rica, Ministerio de Salud y MINAE. Somos Plus TV, lo nuevo en televisión inalámbrica con nuevos canales y la mejor señal que no se afecta con la lluvia. Somos Plus porque somos más. ¿Qué esperas para suscribirte y aprovechar nuestras ofertas especiales? Plus TV, el plus que te mereces. Suscríbete 47002222. En mi trabajo, esta es la dosis recomendada. Volvemos, estamos en este último espacio, estamos hablando del proyecto de ley para prevenir y sancionar el acoso laboral en Costa Rica. Nos acompaña Gabriel Espinosa. Nos queda, Gabriel, unos minutitos y tenemos que resolver el mundo en estos 5 minutos. Entonces, lo primero, le voy a lanzar las dos preguntas de una vez y usted me administra el tiempo de la mejor manera. Sí, sí. Primero, si usted considera que este proyecto de ley es viable y si ve que tenemos buena luz como para poder llegar a ella. Y la segunda, hoy día no tenemos proyecto de ley. ¿Cuál es la recomendación principal que se le puede dar tanto al sector público y al sector privado mientras esto no se apruebe? Sí, vamos a ver. Yo era de la idea de que en temas laborales pues había que tener muchísima prudencia en lo que respecta a dar una opinión sobre si determinado proyecto o no se va a aprobar en la Asamblea Legislativa. Y tiene razón, yo soy claro. lesivo en la pregunta, ¿verdad? Porque Sí. tiene un criterio. Lo que pasa es que en las últimas semanas hemos visto que más bien el tema laboral ha tomado buena importancia, ¿verdad? Con el tema de la ley del trabajo, de educación dual, bueno, sin lugar a dudas el tema de las huelgas. Y he podido notar cierto movimiento también. Actualmente este proyecto de ley está en la Comisión de Asuntos Sociales. He podido notar también que tiene buen movimiento, ¿verdad? Tan es así que teníamos un proyecto de ley inicial y ahora tenemos un texto sustitutivo que en buena medida lo modificó en gran cantidad, ¿verdad? Y yo entendería que en gran cantidad en el sentido, además de hacerlo viable. Es decir, el texto anterior era muchísimo más complejo, traía muchísimas más obligaciones para los sectores interesados y yo veía que desde ese punto de vista tal vez era difícil concertar intereses. Ahora con este nuevo texto me da a mí la impresión de que si bien puede ser mejorado, sí le permite entonces a las partes pues tratar de llegar a una negociación y que el texto vaya avanzando. Ya está ahí en la Comisión de Sociales, tenemos un texto sustitutivo. Yo creo que eventualmente podría avanzar. Yo pensaría que sí. Voy a hacerle una pequeña interrupción en la segunda pregunta porque nos llegó una consulta al WhatsApp de la radio y nos indica la persona que nos consulta, que se le agradece la sintonía, si un jefe o encargado de departamento le dice a un subalterno: usted está ahí en ese puesto porque es amigo del dueño, no por conocimiento, ¿eso es acoso?
Vamos a ver, desde nuestro punto de vista y el contexto jurídico actual, yo le puedo señalar que si usted trata de señalar que eso es acoso en un juzgado, probablemente le van a decir que no. Ese solo comentario por sí solo no se entiende como acoso laboral, pero no significa, como yo lo mencionaba anteriormente, que no pueda ser un tipo de conducta que nuestra legislación prohíbe. Recordemos que el Código de Trabajo en general contiene normas específicas sobre el trato adecuado que tiene que existir entre las personas trabajadoras y los patronos y los representantes patronales, entiéndase jefaturas, ¿verdad? Gerentes, administradores, etcétera, etcétera. Entonces, si bien puede ser que no sea considerado como acoso laboral, reitero, sí puede ser una conducta que sea prohibida por la legislación laboral en temas generales. Perfecto, agradecerle la consulta a la persona, agradecerle a Dani Sobando, quien se encuentra en sintonía también, se le extiende un cordial abrazo. Ahora sí, no lo interrumpo con la siguiente, ¿qué podemos hacer? No tenemos ley. Y a nivel público y privado, ¿cuál es la principal recomendación para poder gestionar este tema de acoso laboral que es tan pesado, tan complejo? Sí, la sugerencia es asesorarse adecuadamente en el sentido de, bueno, contratemos a personas abogadas que nos ayuden a nosotros a estructurar de conformidad con los criterios que actualmente tiene la jurisprudencia un procedimiento adecuado de investigación. Es decir, la sugerencia principal es tengamos el procedimiento de investigación, ojalá elaborado por las mejores personas que podamos contratar en ese sentido, ¿verdad? Porque con base en estos criterios jurisprudenciales es justamente como nosotros podemos nuevamente alumbrar ese cuarto oscuro que teníamos al puro inicio, ¿verdad? Entonces, ante la ausencia de una ley específica que nos diga cómo movernos, nos parecería que lo más razonable es justamente eso, justamente atender a los criterios jurisprudenciales, estructurar el procedimiento de investigación y con base en ese mismo procedimiento, ahora sí, resolver los casos. ¿Tenemos acoso laboral o no tenemos acoso laboral? De conformidad con las denuncias que van llegando. Qué importante tener la posibilidad de accesar este tipo de material también. Se considera, vamos a ver, yo sé que el diario oficial La Gaceta es un muy buen diario, es el diario oficial, sí. Pero ¿considera usted que estos sistemas, vamos a ver, llega a todo tipo de población? Porque, vamos a ver, sabemos que existe y quienes tenemos que ver con respectivos temas, sabemos que ahí se puede consultar y que está y dónde está. Pero llega a todo el mundo, porque el tema conceptual que está ahí, aunque sea un proyecto de ley, es un tema que debería, de alguna manera, yo sé que es público, no quiero que malinterpreten, lo que quiero decir es mecanismos, o sea, ¿qué mecanismos podemos utilizar nosotros para difundirlo? Nosotros somos un mecanismo en radio, pero es complejo, porque no todo el mundo lo tiene claro. Vea la pregunta que nos hace el compañero y que recién usted respondió me parece muy pertinente. Ese tipo de preguntas hay miles y atender esto para delinearlo de la mejor manera me parece a mí que es lo más apropiado. Antes de que se nos acabe el tiempo, Gabriel, ¿dónde lo pueden contactar específicamente? ¿Datos de contacto? Sí, vamos a ver, la oficina tiene 2 números de teléfono específicos, podrían realizar las llamadas telefónicas correspondientes al 2290-8571 o al 2291-3228. Y de ser el caso también, porque hay gente que ahora opta más bien por utilizar los medios escritos, a mi correo electrónico que es gespinosa@bufetecarro.com. Bueno, Gabriel, nos venció el tiempo. Agradecerle a usted por su presencia acá. Para mí fue muy enriquecedor la perspectiva sobre este proyecto. Es algo que nos preocupa a todos y nos ocupa a todos. Lastimosamente tenemos solo 55 minutos para abordarlo, pero también puede existir, conforme vayamos avanzando, otra oportunidad en la que nos podamos encontrar. Agradecerle a quienes estuvieron en sintonía, quienes nos acompañaron por redes sociales. No lo comenté, Gaudí todavía es parte del programa. Hoy es que no ha terminado el proceso de vacaciones que se tomó, entonces ya la próxima semana sí vuelve. No lo dije al principio, entonces ya donde no la ven 2 semanas seguidas van a decir, pucha, ahora que ya la otra semana retomamos con ella. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Igualmente, buenas tardes. Finaliza En Mi Trabajo, un espacio donde se investiga y analiza las condiciones de cada una de las situaciones que se presentan diariamente en nuestro entorno laboral, con temas de procesamiento de datos, cambio tecnológico, liderazgo, gestión y salud organizacional. Junto a Diego Quiroz, especialista en recursos humanos, y la comunicadora Gaudí Castillo. Te esperamos cada sábado de 4 a 5 de la tarde en Mi Trabajo, hablando con datos, por CRC 89.1 Radio.
Somos Plus TV, lo nuevo en televisión inalámbrica con nuevos canales y la mejor señal que no se afecta con la lluvia. Somos Plus porque somos más. ¿Qué esperas para suscribirte y aprovechar nuestras ofertas especiales? Plus TV, el plus que te mereces. Suscríbete 470020.